Ok, para continuar, entonces ahora vamos a proceder a ver la parte de propiedades de la transformada de Laplace, al menos las más importantes. Todas estas están recopiladas en el formulario del curso también. Y vamos a decir que son bastante importantes porque permiten, digamos, resolver cosas, problemas, ecuaciones o circuitos en general sin, sin aplicar la definición de lo que es la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces permiten solucionar pares transformados o sí, pares de transformadas sin utilizar la definición de la transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ahí nos evitamos no solo el hecho de trabajar no solo el hecho de trabajar con ecuaciones diferenciales, porque ya de todas formas en el dominio del frecuencial ya trabajamos con algebraica, sino que también, y además de esto, aplicamos o evitamos aplicar la definición formal de la transformada de Laplace, que esto envuelve una integración, ¿verdad? En algunos casos podemos hacerlo directo mediante algunas propiedades. La primera propiedad que vamos a ver o a analizar es la propiedad de linealidad. Esta propiedad de linealidad es sencilla en realidad, pero eh, lo mejor es verla siempre con un ejemplo. ¿Ok? Entonces yo analizo esta propiedad siempre mediante un ejemplo. ¿Ok? Debido a que nosotros utilizamos muchos fasores, ¿verdad? En corriente alterna, una de las funciones en el dominio temporal que nos permite analizar esta propiedad es precisamente el coseno de omega t. Ven que esta es la que describe la frecuencia angular eh, de una señal fasorial en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, por acá, si nosotros utilizamos las propiedades ya vistas anteriormente en el curso, vamos a decir que la transformada de Laplace de el coseno de omega t es igual, ¿verdad? O equivalente a utilizar la propiedad aquí de Euler para descomponerlo en una parte exponencial positiva, j omega, ¿ok? Y en una parte, de hecho, ambas van multiplicadas por un medio, y en una parte exponencial negativa, menos j omega, ¿ok? Bueno, acá estoy olvidando que cada uno de estos j omega lleva un t, ¿verdad? Todavía estamos aplicándola en el dominio del tiempo. Por lo tanto, entonces ya descompuesta en dos exponenciales, el coseno de omega t, que es una función en el dominio temporal, equivale a tener dos transformadas, ¿verdad? Una transformada para la parte exponencial positiva, es decir, un medio que multiplica ambos, entonces tiene que aparecer en ambas transformadas. Sería entonces como, o el equivalente a hacer la transformada de Laplace de e a la j omega t, ok, a la j omega t. Esto sería entonces una función del tiempo también, una función temporal, y a esto le sumamos la otra exponencial, ¿verdad? Transformada al dominio frecuencial, que sería entonces e a la menos j omega t. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entonces nosotros pasamos con esta propiedad de una función temporal, que era, por decirlo así, un solo factor, a dos funciones temporales que componen a la misma función, no la degradan, sino que es un equivalente.
Y por ende, entonces podemos decir, ok, esto podría descomponerse en varios factores y si varios factores tienen una transformada de Laplace más sencilla, pues entonces la transformada de Laplace de la función original equivale a la sumatoria de todos sus componentes transformados. En este caso, entonces, nosotros de uno de los ejemplos que di en el video anterior, sabemos que transformar o la transformada de Laplace de una función exponencial a la menos alfa, ¿verdad? Alfa t es igual a 1 sobre s más alfa, ¿ok? Entonces, esta misma transformada la podemos aplicar directo aquí en esta propiedad de linealidad. Por lo tanto, diríamos que la transformada total, digamos, la transformada completa del coseno de omega t, ¿okay?, será igual a la transformada del primer factor, que es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, este equivale a la transformada de algo negativo. Voy a acomodar aquí un poquito que se ve raro. Sigue estando raro. ¿Okay? Omega t. Y nosotros sabemos que esto es anteriormente descrito. Quizás sea bueno cambiarle el color a la escritura para diferenciarla. Sabemos que, ¿verdad? Entonces la transformada de Laplace de a la menos alfa t es igual a 1 sobre s más alfa. Entonces, si coseno de omega t está descompuesto por un medio de la transformada de Laplace de a la j omega t, ese sería positivo cambiando de signo, ¿verdad? Entonces, cambiar de signo, vean que aquí la transformada cambia de signo. Entonces, el primer factor lo dividimos. Oye, quizá aquí sea bueno también separar el 1/2. Disculpen esta parte. Vamos a separar el 1/2 del resto de la transformada. Ese es 1, 1/2. ¿Okay? 1/2 de la transformada de a la j omega t. Como j omega t es pues positivo, entonces su transformada será 1. Conjuntamos las dos transformadas de Laplace de cada una de estos elementos en el dominio temporal. Vamos a hacerlo aquí con esta reglita para que quede bien. Okay, donde tendremos que este primero, que es positivo de acuerdo a esta transformada más básica que tenemos acá, pasa a ser negativo. Por lo tanto, equivale a 1 sobre S, ¿verdad? Dijimos que era positivo, pasa a ser negativo, menos J omega. ¿Por qué J omega? Porque ven que es todo lo que acompaña a T, ¿verdad? Aquí lo que acompaña a T es J omega. Entonces, esto más el 1/2 ya lo había sacado factor común, entonces me queda la otra que es negativa, por ende su transformada se hace positiva más J omega. Entonces, la transformada de una función temporal como lo es coseno de omega t, que tiene un equivalente temporal también en varios factores que tienen su propia transformada, entonces será la sumatoria de las transformadas de cada factor, cada elemento que compone a coseno de omega t. Entonces vean que estas dos transformadas ya hacen más sencilla la transformación de coseno de omega t. ¿Por qué? Porque vean que los factores abajo, S menos J omega, multiplicados, ¿verdad? Para hacer una sola fracción, más J omega, van a equivaler a conjuntar estas dos fracciones. Entonces, esto
entre esto por esto, digamos, me queda solamente S más J omega, ¿verdad? Y esto, entre esto por esto, me queda S menos J omega. Entonces esto es más S menos J omega. Es claro que aquí ya podemos cancelar el factor J omega. Y que nos hace falta ver cómo queda el denominador. Entonces, para ver cómo queda el denominador, tengo yo por acá un medio. Arriba me quedan 2S. Entonces, eso me ayuda a cancelar ese 2 de abajo. Y en el denominador sería entonces este por este, S cuadrado. ¿Sí? Este por este más J omega S. Eso, ahí es que todavía no se entiende el omega, pero quise dibujar un omega S. ¿Ok? Menos, porque es esto por esto, menos J omega S, y aquí se van, ¿verdad? Y luego pues me va a quedar menos J omega por más J omega. Nosotros sabemos que de J por J sale un menos y el menos que tiene queda un más. Por lo tanto, entonces, esta parte nos va a quedar más omega cuadrado. Sencillo, ¿verdad? Aquí es claro que se nos eliminan estos dos factores de acá. El 2 se cancela con el 2. Y la transformada completa de L coseno de omega t. Coseno de omega t. Sería entonces S arriba sobre S cuadrado más W cuadrado. Entonces vean qué sencillo, ya yo puedo transformar a coseno de omega t sin mayor complicación. Y comprobando también la propiedad de linealidad que dice que si una función en el dominio del tiempo se puede descomponer en más factores temporales también, y esos factores temporales tienen una transformada de Laplace válida, entonces la transformada de la función completa será la sumatoria de las transformadas de sus factores. Ok, entonces eso es lo que básicamente describe la propiedad de linealidad, y si quisiéramos resumir esta propiedad de linealidad podemos decir que si F1 de S y F2 de S son respectivamente transformadas, ok, transformadas, y en este caso es obvio que de Laplace, pero pongamos la definición completa de Laplace, de las que respectivamente son temporales, de F1 de T más F2 de T, disculpen, más F2 de T. Entonces, fácilmente podemos aseverar que la transformada de Laplace revisar acá, la transformada de Laplace de un factor a sub 1, que puede ser algo que multiplique la función en el dominio de tiempo, F1 de T más a sub 2 F2 de T, la función completa en Laplace. Este A1 y A2 puede ser en ese caso el 1 medio que teníamos arriba. Será igual entonces a la sumatoria del A1 F1 ds más el A2 F2 ds. Es decir, las funciones temporales pasadas a funciones frecuenciales multiplicadas por el mismo escalar. Entonces, en otras palabras, esto de acá es como el circulito sin relleno y lo de allá es el circulito relleno. Algo así. ¿Ok? Bueno, en realidad no está correcto. No, en realidad no está correcto porque vean que esto significa función frecuencial. Entonces lo correcto es más bien esto así.
Ok, control V, vamos en color azul para que quede igual. Esto sí es correcto, ¿eh? Okay. Hay una diferencia en esta nomenclatura, ¿verdad? Que lo hace correcto o no. Okay. El circulito sin relleno representa funciones en el dominio temporal y el circulito con relleno representa funciones en el dominio frecuencial. Okay. Esa sería entonces la propiedad de linealidad. Ahora vamos a proceder con lo que es la propiedad de escalamiento. La de escalamiento, llevarme esto para acá nada más, pero voy a utilizar mucho, en realidad no vale la pena, perdón. Entonces sigue propiedad de escalamiento. Okay. Esta propiedad de escalamiento la vamos a describir a continuación. Ok, en escalamiento, ¿cómo se llama? La condición que se debe cumplir, bueno, en cualquier transformada Laplace, es que F1, o más bien F de S, tiene que ser la transformada de F de T, que esta es la condición. Esto se debe cumplir, en otras palabras, se debe cumplir. Ok, entonces, ¿esto qué significa? Significa que F de T tiene una transformada en el dominio frecuencial. Entonces, si eso se cumple, vamos a decir que en el caso de que yo tenga una función en el tiempo que esté escalada, ¿verdad? Es decir, que sea un F de AT, ¿verdad? Está escalada por A. Y si quiero ver cuál es su transformada, ¿verdad? Que esto ya es dominio frecuencial, ¿verdad? El hecho de que yo le ponga la L adelante lo convierte en dominio frecuencial. Y si aplicamos la definición, ¿verdad? Conocer las propiedades nos permite no aplicar más la definición de la transformada de Laplace, pero para poderlas demostrar, en la mayoría de los casos sí ocupamos aplicarla, ¿verdad? Entonces vean que ¿esto qué quiere decir? Que si yo aplico la definición de la transformada de Laplace, la función que yo tenía antes en su definición, ahora es una función de AT y no una función de solo T, ¿verdad? Es porque aquí está escalada desde el inicio en el dominio temporal. Entonces, esto, terminando de aplicar la definición, será multiplicado por E a la menos ST de T. ¿Okay? Ahora bien, considerando varias cosas, por ejemplo, que A es mayor a cero y constante. Pero es una constante, eso está claro. No está tan claro, vamos a especificarlo. A es una constante que es mayor que cero. ¿Sí? No es negativo. ¿Sí? Si fuese negativo, ahí cambian algunas cosas. Podría incluso no existir. Bueno, el asunto es que otra cosa que podemos observar es que la diferencia de esto respecto a la definición es que antes había aquí una t o una x, dependiendo de la variable que estemos usando, y ahora pues hay at. Entonces vamos a hacer un cambiecillo de variable ahí dentro de eso y decimos que x es igual a t para representarla como la definición pura. ¿Okay? Dicho eso, sabemos que la derivada de x va a ser igual a la derivada de t. Así, viniendo tal cual del cambiecillo variable que hicimos. Ok. Dicho lo anterior, si seguimos aplicando la definición, entonces esto se nos convierte, esto se nos convierte en la integración desde 0 hasta infinito ahora vean que nosotros lo que hicimos fue una sustitución de AT por X, entonces ahora tengo F de X aquí, ok, y quien me cambia es precisamente la definición de T acá. Vean que T, ¿verdad? Si lo vemos aquí, T es igual a X sobre A. Okay, como es igual a X sobre A, pues a la hora de pasar
la variable, el cambiecito variable que hicimos, no solamente tenemos que integrar en dx, sino que tenemos que cambiar la variable que antes era t por x sobre a. Entonces, esto es menos, aquí tendríamos que ponerlo negro, menos el s, que no ha cambiado, por el equivalente de t, que es x sobre a. Ok, menos x sobre a dx sobre a, ¿verdad? Porque ahora estamos sustituyendo dt. Muy bien, si observamos, ¿verdad? Vean que la diferencia de antes respecto ahora de la definición es que número 1 ahora es en la función de x y número 2 tiene ahí un escalamiento en la variable. Ok, entonces, si yo saco esto a factor común, el escalamiento, por ejemplo, 1 sobre a, okay, que es lo que está ahí sobre dx, es una constante, ¿verdad? No depende de x. Entonces vean que lo que me queda aquí es exactamente la definición, solo que ahora con dx y f de x. Antes era f de t y dt. Pues ya saqué este 1 sobre a para sacarlo de la integral, que es la definición formal de la transformada de Laplace. Y entonces, esto me queda como la integral de 0 hasta infinito de f de x por e a la menos s x sobre a de x. Okay, hay dos formas de verlo, dejar eso ahí dentro, ¿verdad? O sacarlo, ¿verdad? Me refiero al 1 sobre a. Y así como está, lo que cambia es que esto es entonces una definición de la función en el dominio frecuencial, que simplemente quedará como 1 sobre a f de ahora, en lugar de t, ¿verdad? Tenemos x sobre a, entonces esto es lo mismo que decir, ok, ahora usted lo que tiene es una función de s sobre a, que es la diferencia respecto a lo anterior. Okay, entonces, un escalamiento se ve representado en la transformada de Laplace como un factor que sale, ¿verdad? 1 sobre a, y por dentro donde hay s, donde hay s de la transformada de Laplace, o el resultado de la transformada de Laplace se divide entre a también. Esa sería entonces la propiedad de escalamiento. Y a manera de ejemplo, ¿verdad? Si ustedes revisan la tabla del formulario, van a darse cuenta que la transformada de Laplace, de seno de omega t, y pongámoslo por u de t para hacerle nada más transformada unilateral, ¿sí? Es igual a, muy parecida a la que derivamos anteriormente, es igual a w sobre s al cuadrado más w, ¿verdad? Entonces, dicho eso, si nosotros escalamos a la función temporal, es decir, la multiplicamos por un factor, por ejemplo, 2 seno de 2 omega t u de t, aquí está escalada por 2, entonces esto nos va a llevar a que esa transformada será igual a 1 sobre 2, ese 1 sobre a, ¿verdad? Por la transformada de f de s entre a, es decir, donde lleve s tendrá que llevar ahora s sobre a, y esa transformada, como dijimos, es w entre s cuadrado más w, que sería w, que no tiene nada que hacer en eso, s sobre a, o s sobre 2 cuadrado más omega cuadrado. Okay, entonces, si
trabajamos un poquito ese resultado, pues nos vamos a dar cuenta que aquí surge un 4 abajo. 1 sobre 2 sobre, perdón, 2 sobre 4 me da un medio y este está abajo en la fracción del denominador. Entonces pasa hacia arriba, ¿verdad? Entonces, como es 4 dividido entre 2, queda un 2. Entonces queda 2 omega entre S al cuadrado, ¿verdad? Pero como saqué a factor común un 4, entonces sería, sí, tendríamos entonces, si saqué a factor común 4 dividiendo, tengo que multiplicarlo por 4. Aquí el omega sería 4 omega cuadrado. Y esta sería entonces uno de los ejemplos de qué pasaría con escalamiento en transformada de Laplace. Ok, chicos, ahora vamos con otra propiedad llamada desplazamiento en el tiempo. Okay, desplazamiento en el tiempo es una propiedad que literalmente se representa como tal, ¿verdad? Tenemos que entonces la transformada de Laplace, en este caso, cuando hablemos de desplazamiento en el tiempo, será para una función que tenga dicha cualidad acá, entonces representada como t menos a, donde a será un número positivo que represente que la transformada se está dando un tiempo después de t igual 0. Es decir, un tiempo t igual a, que puede ser cualquier valor positivo de ahí en adelante. Y para complementar, esto estará dado por el escalón unitario de t menos a. Okay, entonces el escalón unitario lo que nos ayuda es a representarla después de un t distinto de 0. ¿Verdad? Entonces, por acá tendremos que, aplicando la definición de la transformada de Laplace, esto será la integral desde, vamos a ver, desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Sin embargo, vean que esto está desplazado en el tiempo. Aquí ya entra un cambiecito de variable que hay que hacer para poder volver a actualizar los límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Digamos, recuerden que por definición sería f de t, que es todo esto, ¿verdad? F de t menos a por u de t menos a, ¿verdad? Multiplicado por e a la menos st de t. Entonces, rellenamos primero con f de t, que sería t menos a, acá, multiplicando a u de t menos a. Y para completar la definición de la transformada de Laplace sería por e a la menos st de t. Okay, esto sí sería entonces ya la definición formal de Laplace aplicada a esta función del tiempo desplazada. Okay, entonces aquí es claro que hay que denotar que, como ya les dije, a debe de ser mayor a 0. Debe ser un numerito ahí mayor igual, porque esto aplicaría, digamos, para t igual 0, aunque no tendría tanto sentido. Sería la definición de la transformada. Ahora bien, matemáticamente, digamos que ahí queda ya completamente correcto. Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Hay que recordar que esta parte, u de t, u de t menos a, será igual a 0, ¿verdad? Siempre que t sea, podemos ponerlo acá, igual a 0 siempre que, o para todo t que sea menor a, ¿ok? Entonces, para todo t que sea menor a, es decir, si por ejemplo a es 4 y t es 2, entonces para todo t que cumpla esta condición tendremos que esa función nos da 0 y si multiplicamos por 0 pues no nos queda ahí más que un 0, ¿verdad? Entonces, esto cambia, tal y como ya lo vimos anteriormente, t menos a será igual a 1 para todo t que sea mayor a a, mayor o igual a a. ¿Okay? Pues dicho lo anterior, tenemos que
la transformada, ¿verdad? De toda esta cosa va a ser igual a f de t menos a. Voy a tratar de separar eso porque quedó ahí un poquillo raro. De t menos a por u de t menos a será igual entonces aplicando esta parte de acá, porque de ahí para atrás es 0, nos quedará que entonces desde a hasta infinito. No tiene sentido integrar desde antes porque el valor de la integral, el área bajo la curva antes de a es 0. Ok, entonces nuevamente esto sería de f de t menos a por, bueno, ya aplicamos el escalón, entonces ya el escalón no va, lo aplicamos en los límites precisamente. Y entonces esto sería e a la menos st de t. Que aquí todo bien porque ya nos deshicimos de una partecita de la función y aún nos queda lidiar con esto. Vean que entonces, por acá, en la definición formal, esto es, o podría verse como un f de x, ¿ok? Donde x es igual a t menos a, ¿okay? Donde x es igual a t menos a, y por lo tanto t va a ser igual a x más a. ¿De acuerdo? Voy a separar para que no se vea tan raro. ¿Ok? Entonces estas dos cosas salen de definir esto como un f de x. En otras palabras, estamos haciendo como un cambiecito de variable. Al hacer ese cambiecito de variable, noten que conforme t tiende a infinito, ¿okay? Conforme t tiende a infinito, pues x, vamos a ver, x va a tender a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, si t tiende a infinito, x tiende a infinito, y conforme t tiende a, que es el límite por debajo, entonces, vamos a ver, si t tiende a, esto es a menos a, entonces x va a tender a 0, ¿verdad? Entonces tiende a 0. Esto nos permite volver a suplantar los límites, ¿verdad? Teniendo estas consideraciones en cuenta, para acercarnos un poco más a la definición formal de la transformada de Laplace. Entonces, por acá, la transformada de Laplace, voy nada más a jalarlo para acá, para no volver a copiar todo eso. Okay, la transformada de Laplace de esta función será entonces igual, nuevamente abro los límites desde 0 hasta infinito para parecernos un poco más a la función, a la definición, perdón, de la transformada de Laplace, de f de x, que ya sustituimos esto por acá, por e a la menos, y como t es igual a x más a, pues entonces nos va a quedar menos x más a. Y dt cambia por dx en este caso. ¿Qué? Porque a la hora de derivar dx, ¿verdad? Esto sale de acá. Entonces esto me da que dx es igual a dt. Porque a la hora de derivar a respecto a la variable que de x, pues no va a dar 0. Entonces aquí nos queda por dx. Esta sí es la definición formal de la transformada de Laplace, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo que no estemos haciendo. Aquí falta algo porque ven que todavía nos falta ver qué hacemos con esto para que nos quede la transformada o la definición de la transformada de Laplace. Entonces, ahí lo que se puede hacer es separar las exponenciales porque hay una parte que depende de x y otra que no depende de x. Entonces esto queda como e a la menos sa
por e a la menos sx por f de x de x. Saco el que no depende. El que no depende es, vamos a ver quién no depende, el SA. Entonces queda igual a e a la menos SA por la integral de 0 hasta infinito de f de x por e a la menos sx de x. Y ahora sí, esta sí es la definición formal de la transformada a Laplace. Por lo tanto, cuando yo tengo un desplazamiento en el tiempo, esto se traduce en una función transformada al dominio frecuencial, pero multiplicada por una exponencial. Es decir, esto. ¿De acuerdo? Entonces vean que sencillo, ¿verdad? Si nosotros en algún momento vemos una función que está desplazada en el tiempo, nosotros sabemos que en el dominio frecuencial va a ser esa misma función transformada al dominio frecuencial, pero multiplicada por una exponencial. En otras palabras, voy a traerme de acá la forma en que lo hago, que es en color azul, para poner la funcioncilla aquí, ya en como par transformado. Entonces, bueno, pues de este lado tenemos f de t menos a por u de t menos a, y de este otro lado entonces vamos a tener que esto es igual a e a la menos sa f de s. Este sería entonces el par transformado de un desplazamiento en el tiempo. Y ya para cubrir ambos desplazamientos, ahí estamos cubriendo desplazamiento en el tiempo, nos hace falta entonces desplazamiento en el dominio frecuencial, que también sucede. Entonces vamos a partir del opuesto. ¿Okay? Por acá entonces, lo que es desplazamiento en frecuencia, que es la contraparte de lo que acabamos de ver. Entonces vamos a partir de esta función, vamos a partir de que estamos buscando la transformada de Laplace, porque lo que queremos es demostrar la propiedad, la transformada de Laplace de una exponencial e a la menos at. Recuerden que el resultado que nos dio anteriormente es e a la menos sa. Ahora es e a la menos at, pero es básicamente lo mismo. Vean que es lo mismo que tener esto así, ¿verdad? A s. Lo que pasa es que uno representa desplazamiento en frecuencia y vamos a comprobar si el otro representa desplazamiento. Perdón, más bien ya demostramos el desplazamiento en tiempo. Ahora vamos a demostrar si este también representa un desplazamiento en frecuencia. Entonces aquí tendríamos, siguiendo esta misma lógica, un f de t. ¿Okay? Entonces hay que ver qué pasa con todo esto. ¿Okay? Al analizar, pues nuevamente todas estas propiedades tenemos que analizarlas aplicando la definición formal. Voy a hacer la unilateral. ¿Okay? Y bien, con esto entonces nos aseguramos que la transformada de Laplace inicia en 0, finaliza en infinito y que tiene multiplicado e a la menos at por acá, f de t, porque aquí la función del tiempo es esta, ¿verdad? Completa. Entonces ya aplicamos el u de t en los límites, entonces todo bien por acá. Seguimos aplicando la definición, es menos s t de t. ¿Ok? Entonces vean que eso se puede agrupar. Entonces, al agruparlo, eso me refiero a los exponenciales. Entonces, al agrupar los exponenciales, 0 hasta infinito, tendremos que nos queda f de t por e a la menos s más a, que vean que ambos están negativos, simplemente lo saqué a factor común, de t, o más bien por t de t. Okay, ¿qué sucede? Si nosotros visualizamos esto, es casi la definición formal de la transformada de Laplace, pero sucede que lo único que cambia es que ese está movido, ¿verdad? Ese está movido por acá. Entonces,
Es lo mismo que decir que yo ahí lo que obtuve fue una función frecuencial, ¿okay? Función frecuencial f, pero movida en frecuencia. ¿Ven? El argumento acá, en lugar de ser s solita o s más 0, es s más a. En la formal es s más 0, digamos. Entonces aquí tendríamos s más a, tenemos un f de s más a. Y a esto se le llama desplazamiento en la frecuencia. A manera de ejemplo, vamos a hacer un ejemplito para esta propiedad. Podemos tener la siguiente. Vamos a ver, ejemplo para desplazamiento en frecuencia. Ok, vamos a sacar la transformada de e a la menos at coseno de omega t, u de t para hacerla unilateral. Okay. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hallar, que es simplemente la misma transformada, solo que desplazada en frecuencia cuando tiene un exponencial, entonces sabemos que la transformada solita de coseno, está de acá, es s sobre s al cuadrado más w al cuadrado. ¿Okay? Entonces, dicho esto, aplicamos simplemente el desplazamiento, que sería entonces tener arriba s más a sobre s más a cuadrado más w cuadrado. Y si lo hacemos para el otro, que sería seno de omega t, la transformada de e a la menos at seno de omega t, perdón, por u de t, para que sea la unilateral. Entonces estaremos hablando de que, bueno, hay que ver cuál es la transformada básica del seno. Esta está también en las tablitas de transformadas del curso. Será entonces s al cuadrado más w al cuadrado. La diferencia entre una y otra es que una tiene w arriba y la otra tiene s. ¿Okay? Entonces, bien, desplazamos nada más. Entonces, en este caso será arriba queda w porque nada tiene que ver con s y abajo nos va a quedar entonces s más a cuadrado más w cuadrado. Este es el ejemplito más fácil para representar lo que es un desplazamiento en frecuencia para una función en el tiempo. Ok, chicos, por hoy vamos a ver dos propiedades más. Diferenciación en el tiempo. Vamos a iniciar con esta diferenciación en el tiempo. Esta propiedad básicamente refiere, vamos a subrayarlo al igual que las demás, refiere a cuando tenemos la transformada de Laplace, la transformada de Laplace helicalgráfica de una derivada. Es decir, por ejemplo, si tenemos df, vamos a mejorar un poco esto, de df de t. Okay. Entonces, cuando tengamos pues la derivada de Laplace de f de t, u de t, ¿verdad? Para hacerla nuevamente unilateral, entonces tendremos que para deshacernos del u de t, esto será 0 por la izquierda, ¿okay? Hasta infinito. Ok, entonces, en este caso estaríamos diciendo que la función del tiempo es la derivada de una función en el tiempo de f de t, okay, de f de t, y esto aplicándole la definición de la transformada de Laplace sería menos e a la menos st de t. Okay. Entonces ahí sí ya estamos aplicando toda la definición.
Una integral como esas, de acuerdo a cursitos que ya ustedes llevan en otros semestres que anticipan a este, se puede hacer por la estrategia de por partes, ¿verdad? Esto siempre será más fácil por partes. Recuerden que eso, de manera básica, si yo tengo un u de v, ¿verdad? Sería una cosa como estas. Sería igual a la integral, perdón, a la definición de u por v menos la integral de v de u, ¿ok? Entonces ahora sí definamos las partes para esta propiedad. Ven que nuevamente estamos aplicando la definición de la transformada de Laplace para definir una propiedad. Entonces vamos a tomar convenientemente u como e a la menos st, ¿ok? Por lo tanto, esto nos genera un du igual a la derivada de esto, que sería menos s respecto al tiempo, ¿verdad? Menos s e a la menos st, ¿ok? De t. Entonces simplemente derive esta parte. Ahora bien, el v, pues será entonces el resto de lo que nos quedó acá, ¿verdad? Que sería básicamente esto. ¿Ok? Ese sería el resto. Entonces, de f de t. ¿Ok? Entonces esa parte sería, básicamente, ahí nos queda el diferencial de la función en el tiempo, ¿verdad? Que ahí se van esos dt's. Entonces, a la hora de obtener ¿cómo se llama? Tenemos, perdonen, esto era de v. De v. Sí, tenemos la definición de u, de v, disculpen, esto es de v. Por lo tanto, entonces al final, si yo quiero sacar un v, ¿verdad? Bueno, aquí para respetar un poco la simbología que vengo usando, entonces será punto y coma, v es igual a f de t. Es esta cosa integrada. Entonces, aquí esto será igual a la función del tiempo. Ok, ya definidos los componentes o las partes de la integración que vamos a utilizar, entonces vamos a decir lo siguiente. La transformada de Laplace de esta cosa, ¿okay? Será igual, ¿okay? Será igual a uv, que sería entonces uv por dv, y dv es df de t, es decir, df de t. Entonces nos quedaría lo siguiente, sería, vamos a ver, f de t, uv, perdonen, serían estos dos, sería este de acá con este de acá. Entonces nos quedaría ahora sí, f de t por e a la menos st por acá. ¿Ok? Una vez definido eso, nosotros sabemos que esto proviene de una integración, por lo tanto los límites no se han deshecho, ¿de acuerdo? No se han deshecho, los límites no se han valorado, en otras palabras. Entonces los límites iniciales, que eran 0 por la izquierda e infinito, entonces hay que evaluarlos en ese resultado parcial. Luego vamos a restar por acá y nos queda nuevamente 0 por la izquierda hasta infinito. ¿Sí? De acuerdo a la solución v de u. Ahora si vamos con cuidado, v de u sería esta parte de acá. Ok, entonces v de u sería f de t y du e a la menos st. Ok,
Esto siempre de U de U, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. No, V de U sería entonces, disculpen acá, sería esta. Este de acá. Nada más a borrar y a suplantar, es más sencillo. Ok. Lo que pasa es que este menos se puede confundir, ¿verdad? Entonces pongámoslo acá. Acomodamos esto a conveniencia. Ok. Para que no vaya a prestarse alguna confusión. Y ahora sí, tenemos entonces SE por E a la menos ST, ¿verdad? Con un DT que está ahí al final y un FDT. Si observamos bien, la primera parte aún no está evaluada, tal y como se los dije, ¿verdad? La primera parte me refiero a esta parte de acá. Esto. Falta evaluarlo. Entonces, ya evaluado, esto sería igual a... Si nosotros vemos esta primera parte de acá, cuando evaluamos en infinito, esto es una exponencial negativa y recordemos que eso tiende a cero. Multiplicado por f de t no importa, será cero. ¿Está bien? Menos la evaluación en cero por la izquierda, entonces menos esa parte nos quedará que esto es cero, ¿verdad? De la evaluación en infinito, menos esta parte en cero, e a la cero da 1, nos queda f de t evaluado en cero menos, ¿verdad? En cero por la izquierda, y el menos menos acá nos dará un positivo. Ese S no, es decir, la integración no depende de ese S, lo podemos ver como una constante para esa integral. Por ende, nos queda de 0 menos hasta infinito, queda f de t por e a la menos st de t. ¿Ok? Observando esta parte es la definición formal de la transformada de Laplace. Por lo tanto, y ya nos podemos olvidar de ese cero, tendremos entonces, si vemos esta parte, esto es la transformada de Laplace multiplicada por S. Entonces será S por FD por FD por f de S, que es la transformada de Laplace de la función temporal. ¿Ok? Y a esto le restamos la condición de esa función por la izquierda, una condición inicial. Entonces ese será el resultado de tener una diferenciación en el tiempo transformada a Laplace. En otras palabras, será SF de S menos F de 0 por la izquierda. Siendo concluyentes con este resultado, quiere decir que cuando yo tenga la transformada de Laplace, este color creo que no se va a apreciar bien, entonces pongámoslo en azul. La transformada de Laplace de un diferencial a la n de f respecto al tiempo. ¿Okay? Esto significa entonces que yo voy a tener s a la n, ¿verdad? Porque acá es s a la 1, la derivada a la 1, entonces generalizando será a la n de la transformada de Laplace de la función temporal menos s a la n menos 1, ¿verdad? La condición que hay acá. S menos 1 por f de 0 por la izquierda. Y así hasta que agotemos el valor de n, ¿verdad? Podemos generalizar así s de s a la n menos 2 por la valoración en la f' de 0 por la izquierda. Y así, ¿verdad? Hasta que logremos llegar a un s a la 0, f n menos 1, aquí se invierte, de la evaluación de 0 por la izquierda, condiciones iniciales. Entonces esa es la generalidad de esta propiedad. Y si hacemos un ejemplo para esta parte, entonces podemos tomar, este ejemplo es muy bonito porque no es un ejemplo directo de esto, sino que vamos a trabajar con una de las funciones que hemos venido manejando. Supongamos que f de t es igual al coseno de omega t. ¿Ok?
¿Qué pasa entonces? Vean que probablemente vamos a necesitar la evaluación de esta función en cero. ¿Qué pasa si yo evalúo coseno de omega t en cero? Recordemos que el coseno de omega t justo en t igual 0 es igual a 1, ¿verdad? A su máxima amplitud. Entonces, de una solita vez podemos poner aquí que f de 0 para esta función será 1, ¿verdad? Porque es un coseno, no es un seno. Ahora bien, se ocupa la derivada. Entonces, la derivada de f de t, f' de t, será igual a coseno de omega t derivado respecto al tiempo. Esto nos da menos omega, ¿verdad? Porque recuerden que la derivada ahí da negativa de seno de omega t. ¿De acuerdo? Esto para poderlo hacer unilateral, le hacemos, solo multiplicamos por u de t. ¿Qué pasa entonces? Ya tenemos la derivada, ¿verdad? Entonces podemos aplicar esta propiedad. Bajemos de página, entonces aquí vamos a decir la transformada de Laplace de df de t, que es lo que acabamos de obtener, en este caso será igual a lo siguiente. Vean que la derivada aquí, vamos a ver, la derivada es igual a seno de omega t. Pero entonces, si yo tuviese algo así, digamos que yo quiero averiguar la transformada de Laplace de el seno de omega t, u de t, nada más. Así, vean que esta ya la hicimos, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, pero puedo hacerlo por otra propiedad también. Se parece mucho a la derivada del coseno. Podría tomar el coseno como la función de t y aplicar esa propiedad que me dice que es igual a ese f de s menos la condición inicial, que ya la tengo también, la de f de t. Por lo tanto, entonces esto sería igual. Para que sea exactamente esto, tengo que multiplicarlo por 1 sobre omega, ¿verdad? Y negativo para que quede positivo, 1 sobre omega negativo, ¿verdad? Por la transformada de por la transformada. Entonces aquí, creo que aquí vamos a borrar esta parte para que sirva el ejemplo, porque si no, entonces entramos en una cosa que no es igual. Vamos a suponer más bien que la transformada que yo quería era la de seno de omega t para poder aplicar la propiedad. Entonces, devolviéndonos por acá, para que quede exactamente igual, sería entonces f' de t multiplicada por 1 sobre seno de omega t para que quede precisamente seno de omega t u de t. ¿Okay? Dicho lo anterior, entonces ya nosotros sabemos que por esta propiedad, entonces podemos hallar la transformada de Laplace de esto. Entonces ya sabemos que la transformada de Laplace de una derivada es sf de s menos la condición. Entonces ya nosotros tenemos por fuera a menos 1 sobre omega para que sea igual a la derivada del coseno y terminar o tomar f de t igual a coseno de omega t. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo tengo que multiplicar esta cosa por S, ¿verdad? Que es el resultado de esta transformación, por f de S. Pero ¿quién es f de t? F de t es coseno. Entonces nosotros sabemos ya por la tablita, digamos, de transformadas, que el coseno transformado por Laplace es S, precisamente S, sobre S al cuadrado más omega cuadrado, porque no está desplazado en frecuencia ni nada, ni en el tiempo. Entonces, a esta cosa le restamos la condición inicial de esta f de t, ¿verdad? Que dijimos que era 1. Vean que entonces, devolviéndonos un poquitico, es esto, ¿verdad? Vean que si yo tengo una derivada, ¿verdad? Si yo tengo una derivada de una función y quiero sacarle la transformación a esa derivada, entonces deberé, deberé conocer la función principal, digamos la f de t, para poder sacar la transformación de la f de t original, no de la derivada, y multiplicarla por s. A eso le resto la condición inicial de la función original, que es 1. Ok, dicho eso, entonces esto, para demostrar esta propiedad, si lo analizamos, ¿verdad? Vean que
operando un poquitito más de forma algebraica, que vamos a tener lo siguiente. Sigo teniendo este menos 1 sobre omega y operemos esto de acá, lo hacemos una sola fracción, es decir, s al cuadrado más w al cuadrado será el denominador de toda esta función. Entonces, esto, entre esto por esto, me va a quedar s al cuadrado, porque es la multiplicación de esos dos s. Mientras que esto entre 1 por 1 me queda esto, pero negativo. Entonces sería menos s al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Ok? Claramente aquí dentro de esta parte se nos van los s al cuadrado y me va a quedar omega cuadrado que cancela con uno de abajo, menos por menos más. Por lo tanto, la transformada del seno, ya nosotros la conocíamos, pero volvimos a llegar a ella por otra propiedad. Queda como w entre s al cuadrado más omega al cuadrado. Esto es un excelente ejemplo para demostrar esta propiedad. Vean que sí hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Con la demostración. Y a final de cuentas, simplemente lo que tenemos acá, vamos a hacer un resumen aquí ejecutivo. Desplacemos esto para abajo, para que ustedes logren ver. Ese ya es el resultado. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? En realidad yo lo que tengo acá es, esto es igual, vamos a ponerlo en otro color, para que lo logren diferenciar. De esa parte se va a la menos 1 sobre omega por S, f de S, menos F por la izquierda sin derivar, porque apenas es derivada a la 1. Si fuese la derivada a la 2, pues entonces tendríamos que volverlo en la derivada, en la primera derivada, ¿verdad? Y sacar la condición inicial. Entonces eso es lo que tenemos ahí y al final nos da el mismo resultado. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad entonces de diferenciación en el tiempo, muy útil para destrabar algunas soluciones de ejemplos con Laplace. Y ya para cerrar el día de hoy vamos a hacer integración en el tiempo como última propiedad. Quedan un par ahí, pero las haremos en clase. Integración en el tiempo. Esta sí será la última del día de hoy. Les agradezco mucho ver los videos hasta acá. Vamos entonces a asumir que nuevamente, ¿verdad? F de S, perdón, voy a cambiar acá de forma de escritura, F de S será la transformada de Laplace de una función f de t, ¿okay? F de t, ¿verdad? Y entonces, ahora queremos vamos a hallar, ¿verdad? Basados en este principio, vamos a hallar cuál será la transformada de Laplace de la integral de f de t. ¿Ok? Entonces, sí, planteamos nuevamente por definición. Y por definición será lo siguiente. Entonces, 0 hasta infinito, ¿verdad? 0 por la izquierda nuevamente. Pero vean qué curioso, porque ahora aquí tenemos una integral metida dentro de la integral de la definición. Entonces, eso es bastante curioso en esta propiedad. Entonces, tenemos la integral para hallar la transformada de Laplace y la integral que trae ya la función a la cual estamos tratando de pasar al dominio frecuencial. Que irá entonces de 0 a t, es una función en el dominio temporal de f de t. No, hay que hacerle un cambio de variable, si no, no cierran los asuntos aquí. Vamos a cambiar nada más t por x, f de x, ¿ok? Pero entonces no cierra el asunto, simplemente con un cambiecillo de variable ahí para que los límites no choquen con la variable. Ok, entonces cierro yo aquí lo que tengo como función, que sería la integral. Y luego, entonces decimos, ok, la definición formal dice que esto multiplicado por e a la menos s t de t. ¿Okay? Ahora sí,
Nuevamente llegamos a una integral que se debe ejecutar por partes, ¿verdad? Esto ya lo discutimos anteriormente. Aquí vamos a tomar a u como la integral desde 0 hasta t, es decir, nuestra f de t, digamos. La integral de 0 hasta t de f de x, okay, de x. ¿Qué pasa cuando yo derive esta cosa? Ok, cuando yo derive esta cosa, punto y coma, que sería el du, esto se traduce en, bueno, se elimina esta cosa y se evalúa en t, por lo tanto, nos va a quedar una f de t de t, ¿ok? Es la sustitución o la vuelta a quitarle el cambio de variable, ¿ok? Y el resto, dv, es la definición de por partes que está descrita acá. Aquí esta misma, y que nos la llevamos ahí nada más para no enredarnos a la hora de integrar. Vamos a ponerlo por acá, en una esquinita y de otro color. Más chilloncillo, así, verde. Ok, entonces tenemos ahora sí, dv, ¿verdad? Que es lo que me hace falta definir. dv será el resto. Entonces, e a la menos st de, vamos a ver qué me quedaría aquí de t, ¿verdad? Que es la otra parte de lo que me falta. Entonces, v sería la integral de esa cosa. Entonces, eso integrado me queda menos 1 sobre s e a la menos st. Algo así. Bien. Aplicamos ahora sí, pura mate. Esto nada tiene que ver con CA, pero bueno, no, tiene mucho que ver, pero aquí los principios que aplicamos son principios adquiridos o conocimientos adquiridos en cursos previos. Okay, entonces, nuevamente la transformada de 0 hasta t, de f de t, que yo creo que sigue estando malo por definición. O sea, aquí tiene que haber un cambio de variable para que no choquen ahí las cosas. Entonces, esto es f de x. Ok, ahora sí, matemáticamente digamos correcto. Bien, será entonces uv, ¿verdad? uv sería u, ok, por v. Entonces, dejemos, vamos a ver, toda esta solución es, bueno, pongamos la integral desde 0 hasta t, que viene de u, f de x, ok, todo multiplicado, es que este es el asunto, aquí es donde se medio enreda. Voy a ponerle, desplazarlo un poquito a la derecha para encerrarla como entre paréntesis cuadrados y así diferenciarla de la multiplicación que estoy haciendo. Puede que se resuelva parcialmente la multiplicación. Ok, esto multiplicado por, esto es entonces v, que sería entonces por menos 1 sobre S. Que menos 1 sobre S. Esto es aquí una multiplicación. Que por menos 1 sobre S. E a la menos ST. Y esto nuevamente, esto es el resultado, ¿verdad? Esto es el resultado de una integración. Por lo tanto, hay que evaluarlo desde 0 menos, transformado unilateral de Laplace, hasta infinito. Ok, seguimos aplicando el concepto, menos la integral de v de u. V de u, entonces sería, vamos a ver, menos 1 sobre s, e a la menos st, tenemos v, y du es f de t de t. Okay, f de t de t. Ok, f de t de t, disculpen. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vean que para el primer término,
hay que ver qué pasa con la evaluación. Si yo evalúo esta cosa, vean que esto es una multiplicación, si yo evalúo esta cosa en infinito, este término me hace el resto de la multiplicación cero, porque esto es una exponencial tendiendo a menos infinito, porque está negativa la exponencial. Si lo evalúo en cero, ok, vean que este t es el que adquiere ese valor, y si yo integro de 0 a 0, pues entonces tengo 0 área bajo la curva, ok. Entonces vamos a ponerlo aquí en un resumencito. Entonces, puede ser en color verde. Que uno. Ay, perdón. Entonces, al evaluar en menos infinito al primer término, que es este, ¿verdad? Bueno, este total, pero en realidad el que lo hace cero es esto, ¿verdad? Entonces, a la menos st se hace 0. ¿Ok? Vamos a repetir este tipo de aclaratorias por acá. Luego, al evaluar al primer término en 0 menos o 0 en general, okay, 0 menos al primer término, entonces esta otra que viene de acá, esto va a quedar por fuera ahí con un integral, ahí está, lo pegamos, lo hacemos verde y lo tratamos de meter ahí. Okay, quizá hay que hacerlo más chiquito para que quepa. Este se hace 0. Okay. En términos generales, todo esto, ¿verdad? Todo esto, en cualquier parte que luego evaluemos de ahí, de los límites que tenemos, es aproximadamente 0. Okay, vamos a hacer ese 0 distinto. Es aproximadamente 0. Ok, entonces nos está quedando únicamente esta parte como resultado de la integración. Ok, el primer término en general dijimos es 0. El segundo término, vean que ese no se nos hace 0. Primero no lo hemos integrado. Y acá es importante denotar que le hacen falta los límites. 0 menos infinito. Entonces esto de acá se me está convirtiendo. Ok. Acá se me está convirtiendo, se nos acabaron las páginas. Vamos a agregar una after. Entonces la transformada de Laplace de la integral de una función se me está haciendo esto de acá. Nada más. Okay, pero ¿qué pasa? Eso tiene menos menos. Podemos prescindir de esto. Podemos prescindir menos menos. Y además de eso podemos sacar el 1 sobre S porque no, la integral no depende de eso. Ok, eliminamos por acá. Eliminamos por acá. Y nos queda, veanlo así, f de t por e a la menos st de t. Definición formal de la transformada de Laplace. Y por lo tanto, esto se nos transforma en 1 sobre s f de s. Esta es entonces la propiedad de integración, ¿verdad? O integración en el tiempo, que es la que básicamente estamos viendo. Entonces, es importante que repasen todas estas propiedades antes de llegar a la próxima clase, en la cual sí va a ser presencial. Entonces, por ahí es bueno que repasemos todos los conceptos para poder entrar ya a lo que es un ejemplo de esta propiedad. Muchas gracias, chicos.